Esta es una pregunta que también he respondido varias veces por acá y hay algunas respuestas. De hecho, en este mismo canal de YouTube Live pueden buscar un video que es del programa, que se llama La Cosecha, y ahí van a poder entender mucho de lo que tiene que ver con el rapto. Ahora, ese término rapto, de hecho, a mí no me gusta utilizarlo, ese es el término que se usa comúnmente en el cristianismo y que hace alusión a ser raptados. Y ser raptado es algo que sucede en contra de la voluntad de la persona, lo cual es completamente ilógico que sucediese si estamos hablando del Mesías viniendo a recoger a su congregación, quien se supone le está esperando. Entonces, rapto es el término que usa en el cristianismo, mientras que en la escritura aparecen otros términos. El más común en realidad es la cosecha, es de lo que más se habla, pero como ese es un término que no se ha usado para esto en el cristianismo, obviamente me imagino que les va a parecer nuevo a muchas personas. El que menciona Pablo es arrebatamiento. Entonces, si va a suceder un día específico planeado por Yahweh, en el que los escogidos, la iglesia escogida, que son los pocos, o sea, no es la mayoría de cristianos como los cristianos comúnmente predican, no va a ser millones de personas que van a desaparecer, y no van a ser millones de personas que van a desaparecer de sus casas, y eso sí lo explico ahora porque sí es bastante importante, sino que van a ser personas que escucharon el llamado, salieron de donde estaban, esperaron al momento en el que Yahweh decidió, el momento de la séptima trompeta, la última trompeta según lo que dijo Pablo, y van a ser sacados de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. Ese momento es el verdadero nacimiento de nuevo, cuando Yahushua habló de que hay que nacer de nuevo. El nacer de nuevo en realidad es cuando somos transformados, cuando este cuerpo es cambiado por el cuerpo perfecto, el cuerpo eterno. Normalmente a los cristianos se les dice que con solo creer en el Mesías ya nacieron de nuevo, pero esto no es así, la escritura eso no es lo que dice. En realidad, cuando uno acepta al Mesías, está poniendo la semilla en su corazón, puesto que Yahushua mismo lo dijo, la palabra es la semilla. Nosotros tenemos que ser tierra fértil. Cuando el nombre del Mesías, que es la palabra según Apocalipsis 19:13, es puesto en nuestro corazón, es cuando básicamente fuimos concebidos espiritualmente, como cuando el hombre pone la semilla en la mujer y el espermatozoide llega al útero y sucede todo lo que sucede durante 9 meses de gestación. Ese es el periodo a partir del momento en el que la persona acepta al Mesías, empieza un momento de gestación, y durante esa vida nueva que empieza al aceptar al Mesías, uno tiene que perseverar, hacer que la raíz agarre fuerte de la piedra angular que es el Mesías y de la fuente de vida que es Yahushua también, para que después empiece a salir el tallo, y hay que cuidarlo para que dé ramas y eventualmente dar fruto del Espíritu. Y después de eso va a llegar el momento donde se va a dar la cosecha, y Yahweh va a llegar por todos aquellos que dieron fruto. Los que no dieron fruto van a ser cortados y echados al fuego, ¿verdad? Como los árboles que no dan fruto. Entonces, las personas, los escogidos que dieron fruto van a ser cosechados. En Apocalipsis 14 vemos que hay 2 cosechas, la de trigo y la de uvas. La de trigo es la de los pocos, los que van a ser transformados, y la de uvas son los que son justificados, pero no van a ser salvados, sino que van a morir durante la gran tribulación de 30 días, según Oseas 5:7, y van a resucitar, como lo vemos en Apocalipsis 7, y el 14 también, pero principalmente el 7, donde habla de la gran multitud que va a entrar al reino después de salir de la gran tribulación y lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces hay 2 tipos de frutos que van a ser cosechados. Unas personas que son los pocos van a ser llevados sin morir, sus cuerpos van a ser transformados, mientras que otros, llamados los muchos, van a tener que pasar por la muerte para después ser resucitados. Ambas, la transformación y la resurrección, va a ser el nacimiento de nuevo, el volver a nacer, porque es cuando ya vamos a tener el cuerpo nuevo, vamos a ser nuevas personas. Entonces, Paulus nos dice que el rapto va a suceder en la última trompeta. En Apocalipsis vemos que hay 7 trompetas, y de estas 7 trompetas, por ende, obviamente, la última es la séptima. Entonces, con solo lo que Pablo nos dice, deberíamos entender que van a ver, que todo va a suceder en la séptima trompeta. Y de hecho, cuando leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que así es bastante claro. Después de que los 2 testigos mueren, lo que sigue es la séptima trompeta. Y una vez que se toca, hay unos paréntesis en Apocalipsis, que sería Apocalipsis 12, 13, donde se habla lo que sucede con la iglesia y después lo que sucede con las 2 bestias durante los primeros 3 años y medio. Y en el capítulo 14 es donde se da la cosecha. Entonces,
En Tesalonicenses, Pablo nos dice algo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del soberano, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del soberano, precederemos a los que durmieron. Perdón, ya decía yo. Dice que habremos quedado hasta la venida del soberano, no precederemos a los que durmieron. Esto se debe a lo que vemos en Apocalipsis 5, en el quinto sello, en Apocalipsis 6, en el quinto sello, las almas de los que murieron por el testimonio, por la palabra de Yahweh, van a recibir cuerpos. Entonces los que ya durmieron van a recibir sus cuerpos antes de los que van a ser transformados en Apocalipsis 14. Entonces dice el soberano mismo, con voz de mando. Este verso, de hecho, ¿verdad?, por ser del Nuevo Testamento, y lo que les he mencionado, que el Nuevo Testamento, de la mayoría de las traducciones de la Escritura, viene del griego. Comúnmente cuando aparece la palabra Señor, originalmente decía Yahweh. Como sabemos, Yahushua, cuando él lo llamaron hijo de David, él dijo: ¿por qué lo llaman hijo de David? Sí, David mismo lo llamó el soberano, al decir: Yahweh dijo a mi soberano, ponte a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, algo que mucha gente no entiende y que hace que rechacen inmediatamente lo que les predico con respecto a la segunda venida de Mashiach, según lo que nos dice la Escritura. Cuando yo hablo de la segunda venida y hablo de que es uno de los dos testigos y todo esto, la gente comúnmente lo rechaza porque se imagina que estoy hablando de la segunda venida física de Yahushua mismo, sin entender que la Escritura no nos habla de dos venidas de Yahushua, sino de dos venidas de Yahweh. Yahweh es el que dice en Isaías una y otra vez: yo soy el primero y yo soy el último, yo soy el primero y yo con los últimos. Entonces por eso Yahweh le dice al Mesías Yahushua: ponte a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Yahweh que viene en la segunda venida, nuevamente, o sea, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, ahora con otro nombre, como otra persona, siendo el testigo como Moshe, uno de los dos testigos de Apocalipsis 11. Entonces, es así como Yahushua es el brazo de Yahweh, por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, todo lo podemos en él que nos fortalece. Él es el brazo, el último es la mano. Así como el primero es la puerta, el último es el buen pastor. De la misma forma, así como Yahushua es la palabra, el último es la voz. Y por eso vemos aquí en el verso 16 de 1 de Tesalonicenses 4 que dice: Yahweh mismo con voz de mando, o sea, Yahweh a través del último que será la voz de mando, puesto que será el líder de los 144,000 escogidos, con voz de arcángel porque es Micael encarnado, Micael viniendo como una persona. Y esto es algo que es muy común en el judaísmo, entender que un ángel pudiese venir como una persona, pero lamentablemente en el cristianismo es algo que no se ha enseñado. Entonces también esto es una doctrina que comúnmente las personas rechazan a buenas y primeras por no entender que sí es algo que la Escritura enseña. Y se puede ver en Daniel 12.1. En Daniel 12.1 Yahweh dice que en el fin de los tiempos se levantaría Micael en el mundo, y eso se refiere a venir como una persona. Por eso dice: en aquel tiempo, Daniel 12.1, se levantará Micael, el gran príncipe, por eso es voz de mando, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Si está de parte de los hijos de tu pueblo y se le está levantando como un príncipe, quiere decir que se está levantando en la tierra, que es donde están los hijos del pueblo de Yahweh, sobre los cuales él va a ser príncipe. Dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, o sea, el fin de los tiempos. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.